Bienvenidos a este video en el cual les hablaremos sobre la coherencia local, lineal y global. El nombre de los integrantes del equipo: soy Ana Sofía Ramírez. Soy Andrés Chacón. Mi nombre es Ángela Jiménez. Mi nombre es Lola Pineda. Y yo soy Daniela Carrillo. Ahora sí, vamos a empezar. Tipos de coherencia en los textos. Los temas que abordaremos son coherencia, coherencia local, coherencia lineal y coherencia global. Coherencia. La coherencia es un recurso lingüístico que tiene la finalidad de organizar y darle una relación lógica y adecuada a las partes de un texto o un mensaje para que éste sea comprensible. Esto se logra a través de diversos mecanismos lingüísticos, como la repetición de palabras clave, la cohesión gramatical, que es mediante conectores, pronombres y referencias, y la estructura argumentativa, la organización temática y la relación entre ideas. La coherencia también puede estar influenciada por el contexto comunicativo y las expectativas del receptor, por lo cual la coherencia se refiere a la capacidad de un texto para mantener una conexión lógica y comprensible entre sus partes, lo que permite al receptor interpretarlo de manera significativa. El primer tipo de coherencia es la coherencia local. ¿Qué es la coherencia local? Bueno, esta tiene que ver con la gramática, la estructura de las oraciones, sus partes, en cómo podemos organizar las palabras para formar una proposición. En otras palabras, sería que se refiere a la adecuación, a la relación entre las proposiciones a nivel interno de un texto. Aquí se evalúa la concordancia entre el sujeto, entre el verbo, entre el género, entre el número, entre el lexema, y tenemos dos tipos de categorías gramaticales. Está la léxica y la funcional. En la léxica corresponden los sustantivos, los adjetivos, los verbos y los adverbios. La funcional está en las preposiciones, determinantes, conjunciones y pronombres. Cada una de estas palabras son necesarias en una frase, incluirlas en el texto para así formar una frase coherente. Ahora vamos con un ejemplo. El perro marrón ladra fuerte en el parque. En esta oración se tiene que es una oración simple, que la componen las categorías gramaticales ya anteriormente que mencioné. Bueno, el, que está subrayado de verde, es un artículo determinado. ¿Por qué determinado? Pues porque determina el sujeto, que es el perro. Está en singular masculino, de género masculino. Recordemos que cada una de las palabras tienen un género y un número. Perro, la palabra perro, señalada con amarillo, junto con la del parque, son sustantivos. Ambos están en singular y son masculinos. Marrón es un adjetivo que está en el singular y también es masculino. Ladra, aquí este es el verbo de nuestra oración simple, está en tercera persona del singular y está en el presente indicativo. Fuerte, que sería aquí el adverbio de modo, en, que sería una preposición, el, que nuevamente sería el determinante, el artículo determinado, que está en el singular masculino, y el parque, pues ya mencionado, sustantivo, singular masculino. Ahora vamos con un texto de un niño del grado primero y los voy a contextualizar un poco acerca de lo que se hizo en la clase de ese día y se tomó un texto de ahí. Bueno, se les pidió que escribieran una carta a una señora de México que se preguntaba cómo se celebra Navidad aquí en Colombia. Y un niño escribió, leamos qué escribió. Daniel: hola, que aquí comemos tamales, aquí también hacemos el árbol y también pasamos la noche con la familia y bailamos con la familia, y también el 24 de diciembre y a las 12 abrimos regalos. Chao, que analicemos un poco este texto.
podemos destacar que el niño trata de comunicar algunas ideas. Se ve un saludo, el hola, se ve una despedida, que sería el chao. Intenta establecer la estructura básica de una carta, intenta usar conectores como también, como se ven subrayados con rojo, pero lo repite en muchas ocasiones. A medida que Ángela les cuenta algunos recursos lingüísticos más adelante que se pueden emplear en los textos, se realiza el análisis profundo de cada escrito. Ahora yo les voy a hablar sobre la elipsis. La elipsis consiste en omitir elementos que ya han sido mencionados y que pueden ser inferidos por el contexto. La elipsis es una figura retórica y un recurso gramatical que consiste en omitir intencionalmente uno o varios elementos lingüísticos que son prescindibles para la comprensión del mensaje. Aquí vemos un ejemplo en esta conversación y entonces, ¿vas al cine esta noche? No, prefiero quedarme en casa. Entonces, aquí la elipsis es especialmente común en el lenguaje coloquial y en la poesía, pero también se utiliza en los textos narrativos y otro tipo de discursos para crear un estilo más conciso y fluido. Los conectores son elementos muy importantes en la redacción y el habla, porque nos ayudan a organizar las ideas y a que todo el texto fluya de manera lógica y coherente. Entonces aquí encontramos los tipos de conectores, están los de adición, oposición, causativos, temporales, ejemplificación y énfasis. Los conectores de adición se utilizan para añadir información, como por ejemplo además, también y asimismo. Los conectores de contraste o oposición sirven para mostrar contraste o oposición entre las ideas. Por ejemplo, sin embargo, aunque o pero. Los conectores causativos establecen una relación de causalidad entre dos ideas. Por ejemplo, porque, debido a por qué. Los conectores temporales organizan las ideas cronológicamente. Por ejemplo, antes, después o luego. En este ejemplo vamos a analizar los conectores, entonces encontramos el uso repetitivo del también para añadir la información y también los conectores de tiempo que se podrían reemplazar para el también podrían ser luego o después para ayudar a ordenar los eventos. La sustitución es una técnica lingüística que se emplea para evitar la repetición de palabras o frases previamente mencionadas en el texto. En nuestro texto de ejemplo encontramos que no hay pronombres ni sinónimos que se puedan reemplazar o frases para que se repitan. Solo se repite el también y pues lo podemos cambiar con sinónimos como además o igualmente. La coherencia local en la organización de las ideas. Las ideas en este texto están desorganizadas. Los eventos mencionados. La coherencia lineal. Esta coherencia tiene que ver principalmente con la cohesión de los textos. ¿Esto qué se refiere? La cohesión se refiere a la relación que hay entre los diferentes elementos en un texto y su interpretación. La cohesión se puede clasificar en dos categorías, la categoría léxica y la categoría gramatical. Entonces, vamos a abordar la categoría léxica. En primer lugar, la categoría léxica se divide en tres. La reiteración. Repetir una palabra, frase o eso refuerza la conexión que hay entre las dos ideas. Por ejemplo, el sol brilla con intensidad, intensidad que hacía brillar cada rincón del jardín. Aquí la palabra es intensidad. Se repite para infantilizar brillo y la fuerza del sol. Ahora, la variación. La variación implica usar palabras diferentes pero relacionadas para evitar la repetición excesiva. Por ejemplo, el gato era ágil y veloz en casa, demostraron una destreza impresionante en la captura de presas. Se utilizan sinónimos como ágil, veloz y destreza para expresar habilidad del gato de manera variada. Y por último, la colocación. Como ciertas palabras tienden a ser usadas juntas en el idioma para explicar fluidez. Entonces, por ejemplo, tenemos la expresión la lluvia torrencial. La palabra lluvia y torrencial tienden a ser usadas para describir que es una lluvia intensa o muy fuerte. Ahora, la cohesión gramatical, por otro lado, opera dentro de la zona gramatical de diversos recursos gramaticales, como las referencias, sustituciones y la elipsis. Estos explicados anteriormente en la coherencia local.
También tenemos una parte fundamental de la coherencia lineal, la progresión temática. Se refiere a la forma en la que se introducen, desarrollan y concluyen los temas de un texto. ¿Cómo podemos lograr esto? Mediante el uso de herramientas cohesivas como la anáfora, la catáfora y la cohesión léxica. Tenemos, por ejemplo, la anáfora. La anáfora implica el uso de un pronombre u otro sustituto para referirse a una idea mencionada anteriormente en el texto. Por ejemplo, Juan compró un libro. Él lo leyó en una noche. En este caso, el pronombre él hace referencia a Juan en la oración anterior. Ahora, la catáfora es lo contrario. Implica el uso de un pronombre u otro sustituto para referirse a una entidad o idea, que se mencionará más adelante en el texto. Por ejemplo, mañana traeré el pastel. En cuanto llegue lo cortaremos. Aquí la palabra lo anticipa la mención del pastel, que se hará más adelante en la oración. Ahora, nosotros presentamos un texto de un niño que lo realizó en la escuela. Entonces tenemos, el texto que se va a utilizar es: mi cara es ovalada, mis ojos son redondos, color negro, tengo cejas pobladas, color negro. Mis labios son gruesos, rosados, ovalados, mis dientes son blancos, mi nariz es recta, mi color de piel es trigueño, soy feliz y sociable, soy muy expresivo. Entonces, ahora le vamos a realizar el análisis de este texto. ¿Qué podemos destacar de este texto? El texto presenta una descripción de una persona que nos permite crearnos a partir de esta misma una imagen mental de cómo es. Se pueden realizar unos cambios adicionales que permiten leer el texto y comprenderlo con una mayor fluidez. Por ejemplo, ¿qué cambios podríamos hacer o qué palabras? Cara por rostro para evitar la cohesión léxica. Forma por de forma para mejorar la cohesión léxica. Es por tiene un tono para mejorar la cohesión léxica y se agregó una persona después de soy. Y se cambió soy por y para evitar una repetición. Entonces, el texto corregido, ¿cómo nos quedaría? Mi rostro es ovalado, mis ojos son redondos y de color negro. Mis cejas son pobladas y también de color negro. Mis labios son gruesos, rosados y de forma ovalada. Mis dientes son blancos y relucientes. Mi nariz es recta y mi piel tiene un tono trigueño. Soy una persona feliz, sociable y muy expresiva. Ahora, para el tema de la progresión temática, tenemos el mismo texto que trabajamos anterior, que es mi rostro es ovalado, mis ojos son redondos y de color negro. Mis cejas son pobladas y también de color negro. Mis labios son gruesos, rosados y de forma ovalada. Mis dientes son blancos y relucientes, mi nariz es recta y mi piel tiene un tono trigueño. Soy una persona feliz, sociable y muy expresiva. La progresión léxica se puede mejorar mediante la organización de unas ideas para tener un orden lógico, por medio de tres principales temas o tres principales claves que vamos a tratar. La primera es ordenar las ideas de forma lógica. Esto es para darle una relación más lógica, es decir, las características físicas en un orden aleatorio no se pueden presentar. Es mejor empezar por cara, luego ir haciendo referencia a los ojos, después a los labios y así sucesivamente. Otra clave es usar transiciones. Estas son como por ejemplo además, también. Esto principalmente para crear una relación entre lo que se dice y las demás partes del texto. Y por último, repetir palabras clave. Se pueden repetir palabras claves para mantener el tema central y mostrar cómo las ideas se relacionan entre sí. Ahora, el ejemplo, ¿cómo quedaría después de aplicar estas claves? Mi rostro es ovalado y tengo ojos redondos y de color negro. Mis cejas son pobladas y también de color negro. Mi boca está formada por labios gruesos y redondos y mis dientes son blancos y relucientes. Mi nariz es recta y mi piel tiene un tono trigueño. Además, soy una persona muy feliz, sociable y soy muy expresiva. Acá, ¿qué se hizo? Se hizo énfasis en mí para hacer que se esté haciendo una descripción de la persona. Se agregó una transición de además y se cambiaron unas palabras para mejorar la cohesión. Ahora, ¿cómo podríamos enseñar a los niños a entender qué es la progresión y la coherencia léxica? Esto es un reto principalmente para nosotros como docentes, ya que enseñarles a mejorar sus habilidades de escritura es bastante complicado. ¿Cómo lo podemos realizar? Tenemos algunas pautas, entre ellas está la creación de historias. Esto mediante la creación de historias, pero propias de los niños, en el que ellos utilizan sinónimos, pronombres y otras palabras para evitar la repetición de estas mismas. La segunda es las actividades de reescritura. Mediante textos cortos se le pide a los niños que reescriban utilizando diferentes palabras. Esto es para practicar su variación léxica, que no siempre tienen que utilizar la misma palabra. Y por último, los ejercicios de identificación. Ahora explicaremos sobre la coherencia global. La coherencia global
la vamos a abordar desde la coherencia pragmática y la coherencia de contenido, siendo la coherencia pragmática la que está relacionada con la función comunicativa del texto y la intención del hablante, y la coherencia de contenido se refiere a la relación lógica y coherente entre las ideas y argumentos presentados en el texto, donde cada idea se construye sobre la anterior, formando una cadena lógica y coherente que facilita la comprensión y el seguimiento del lector. Analizaremos la coherencia global en el siguiente texto. Abordándolo desde la coherencia pragmática, el texto dice: Max es un perro, es juguetón, es un pug y tiene ojos café, grandes y de color crema y negro, y es pequeño y sus ojos son redondos. Max es cariñoso y muy amoroso, es parte de nuestra familia. Max es el mejor. Como se había mencionado anteriormente, la coherencia pragmática se refiere a la relación entre el contenido del texto y el contexto social, considerando la intención del emisor y la capacidad del receptor para percibir esa intencionalidad. Entonces, en este caso, se puede identificar que el autor, quien hace una descripción de un perro, escribe sobre el aspecto físico como sus ojos café grandes, pelaje de color crema y negro, la estatura pequeña y los ojos redondos. Y de la personalidad en el que muestra el comportamiento del perro. Y escribe que es juguetón, cariñoso, amoroso y es el mejor. A pesar que en este ejemplo nos permite hacernos una imagen mental del perro, la coherencia pragmática no está explícitamente presente, ya que no se hace referencia a un contexto social específico, pues no indica el ambiente donde se desarrolla ni la intención comunicativa, pues al momento de leer no ubica al lector, ni sabemos quién la escribió, a quién va dirigido, ni para quién ni para qué es el texto. Para mejorar el texto y que contenga la coherencia pragmática, se podrían agregar oraciones que establezcan una conexión entre el texto y el contexto social. Como por ejemplo, sería buena idea escribir dentro del texto la persona a la que va dirigida, firmar el escrito, escribir de forma ordenada las características físicas seguidas de su nombre para después describir la personalidad. Este será un ejemplo de cómo podrá ir. Profe María, le voy a contar cómo es mi perro. Su nombre es Max. Estoy muy contenta de presentarlo. Es un miembro más de nuestra familia. Mi mamá y mi papá lo adoptaron hace 4 años cuando era un cachorro y desde entonces él vive en nuestro hogar. Es un perro de raza pug, es pequeño con pelaje crema y negro, los ojos son grandes de color café, es muy cariñoso, amoroso, juguetón, lo amamos, más es el mejor. Atentamente, Camila. Al volverlo a leer con estas adecuaciones, se logra establecer una conexión entre el texto y un contexto social, que en este caso vendría siendo la familia, lo que le permite al receptor comprender la intención del emisor, que es la de presentar a Max como un miembro de su familia, mientras se reconoce a quién va dirigido y quién lo escribió. Ahora hablaremos de la coherencia de contenido. En esta encontramos la macroestructura. La macroestructura se refiere a la organización de significados sobre los aspectos globales del texto. Y con esto se refiere a los títulos, los subtítulos, los párrafos de la estructura que conforma cada tipo de texto. Para explicar esto, tomaremos como ejemplo un texto narrativo. El texto dice: un viaje en bicicleta por Santa Marta. Un día estaba empacando para ir a un lugar con playas y por fin llegué. Vi las bellas playas.
Si te preguntas a cuál playa fui, pues fui a Santa Marta. Son muy lindas sus playas, además de que hay varias playas, y son tan hermosas. Disfruté mucho, fui feliz y no tuve manera de arrepentirme de comprar un kit de buceo. Fui a todos los lugares de Santa Marta y no me arrepentí. Para analizar la coherencia global según Van Dijk en el texto Un viaje en bicicleta por Santa Marta, es importante considerar la superestructura y la organización de significado sobre los aspectos globales del relato. Se observa una falta de coherencia global debido a la falta de conexión entre las ideas y la estructura narrativa. Aunque se menciona un viaje en bicicleta por Santa Marta y la visita a sus playas, la narración carece de una secuencia lógica y coherente que guía al lector a través de la experiencia de manera fluida. Y la superestructura del texto no está claramente definida, ya que no se establece una introducción clara que presente el contexto del viaje, un desarrollo que detalle las experiencias en Santa Marta y una conclusión que cierre la narrativa de manera satisfactoria. La falta de transiciones adecuadas entre las ideas y la ausencia de una progresión coherente de los eventos contribuyen a la incoherencia global del texto. El texto sobre el viaje de bicicleta por Santa Marta carece de coherencia global según los principios de Van Dijk, ya que no presenta una estructura narrativa clara y cohesiva que permita su comprensión fluida y significativa de la experiencia relatada. También hay que fijarnos en la estructura interna que compone la secuencia narrativa y estas se definen como temporalidad. Este texto no presenta una temporalidad clara, ya que no se especifica cuándo es el viaje ni el momento en que se llega a Santa Marta. La unidad temática. La historia gira en torno a la experiencia personal de la niña durante su viaje a Santa Marta. La transformación. No se observa una transformación en el texto, ya que no se presenta un cambio en el estado emocional o mental del autor. Siempre es felicidad. Unidad de acción. La unidad de acción se refiere a la descripción del viaje en bicicleta y la visita a las playas de Santa Marta, pero en realidad no hay un proceso que integre una situación inicial que lleve a una situación final. Hay brincos en los momentos de estar en la playa. Y finalmente, la causalidad. No se establece una relación de causa y efecto entre las acciones del autor y los eventos descritos. Es una confusión, pues no hay un hilo conector que crea vacíos en el receptor. También al momento de escribir se tiene la posibilidad de utilizar estrategias de captación y reducción, siendo estas las perífrasis, los ejemplos y las repeticiones que se pueden omitir o integrar, que embellecen el texto y hacen más amena su lectura. En el texto del viaje a Santa Marta en bicicleta no identificamos ninguna estrategia de captación o reducción. Un ejemplo de perífrasis sería que al momento de referirse a las playas utilizaran una frase o expresión más larga para reemplazar esa palabra playa. Se podría entonces escribir: me encantó encontrarme con aguas cristalinas, arenas doradas y suaves bajo mis pies. Al momento de leer el segundo párrafo encontramos repetición en: no tuve manera de arrepentirme de comprar un kit de buceo. Fui a todos los lugares de Santa Marta y no me arrepentí. La palabra arrepentirme y arrepentí cumplen la misma función en la oración. Para poder utilizar la estrategia de reducción, debemos incluir el verbo una sola vez en la oración, ayudándonos a que no haya redundancia de la siguiente manera: no me arrepentí de comprar un kit de buceo y de visitar los lugares de Santa Marta.